Hola, el día de hoy vamos a identificar en qué consiste la siguiente práctica por realizar, que es la número 6 y que se llama conexiones con capacitores. Como siempre, vamos a proceder de manera tradicional, es decir, primeramente vamos a identificar los objetivos, después vamos a contestar las preguntas del cuestionario previo y, por último, vamos a identificar en qué consiste cada una de las actividades. Muy bien. Para este fin, permítame compartir pantalla. Un momento. Aquí voy. Listo. Como les decía, nuestra práctica de hoy es la número 6 y se llama conexiones con capacitores. Para mayor seguridad, permítanme volver a cargar la presentación. Aquí está. El objetivo general es analizar el comportamiento de las variables involucradas en conexiones de capacitores en serie y en paralelo. Objetivos específicos: identificar los valores nominales de un capacitor y realizar una prueba destructiva. También identificar lo que es una conexión de capacitores en serie y una en paralelo. Y por último, aunque no menos importante, determinar experimentalmente la relación que hay entre las diferencias de potencial y la carga almacenada en dichos circuitos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el cuestionario previo. Vuelvo a cargar la presentación. La pregunta número 1 dice: explica la diferencia entre el valor nominal y el valor experimental de un capacitor. En el ámbito de la ingeniería, el valor nominal es aquel para el que teóricamente está diseñado algún aparato, instalación o componente, pero que puede no coincidir con el valor experimental, es decir, con el valor medido. En general, los dispositivos eléctricos, como por ejemplo los capacitores, están diseñados para trabajar a una diferencia de potencial nominal, el cual representa una banda o tolerancia de posibles diferencias de potencial experimentales. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, es conveniente recordar algunas cosas con respecto a las conexiones de capacitores, ya sea en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí en esta figura se muestra un sistema de dos capacitores conectados en serie. Cuando los capacitores están conectados en serie, la cantidad que es igual en todos es la carga. Es decir, la carga en el capacitor C1 es igual a la carga en el capacitor C2. Ahora bien, suponiendo que la capacitancia en cada capacitor es diferente, por lo tanto, las diferencias de potencial en cada capacitor serán distintas. Pero por conservación de la carga eléctrica, con base en la ecuación de abajo también, tenemos que la diferencia de potencial total suministrada a este circuito es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales en cada capacitor en serie. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una conexión de capacitores conectados en paralelo? En este caso, la cantidad que es igual en todos los capacitores es la diferencia de potencial. Pero suponiendo que la capacitancia sea distinta en cada uno, vamos a tener, por lo tanto, que la carga en cada capacitor también será diferente. Pero por conservación de la carga eléctrica, con base a la ecuación de abajo, tenemos que la carga total en este arreglo es igual a la suma de las cargas individuales en cada capacitor. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a responder la segunda pregunta. Dice: investiga las expresiones para obtener la capacitancia equivalente de una conexión de capacitores en serie y de una conexión en paralelo. Como seguramente ya han visto en su curso teórico, ¿verdad? Tenemos que en una conexión en serie, la capacitancia equivalente se calcula en términos del recíproco. Más explícitamente, tenemos que el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma del recíproco de las capacitancias individuales. Esto ocurre cuando están conectados en serie, ¿verdad? Mientras que en una conexión en paralelo,
La capacitancia equivalente simplemente es igual a la suma directa de las capacitancias individuales. Ahora bien, ¿qué es el capacitor equivalente? Bueno, el capacitor equivalente es aquel que vendría a sustituir a todos los capacitores, ya sea en serie o en paralelo. Y aquí lo que acabamos de identificar son las expresiones para calcular la capacitancia de dicho capacitor, ¿verdad? Muy bien. Número 3. ¿Cómo es la carga eléctrica y la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores conectados en serie? Comparando estos valores con los del capacitor equivalente. Bueno, como lo dijimos hace un momento, la carga eléctrica en cada capacitor individual es igual a la del capacitor equivalente, mientras que, por lo general, la diferencia de potencial en cada uno es menor que la del capacitor equivalente. Esto ocurre solamente cuando están conectados los capacitores como en serie, ¿verdad? Muy bien. Miren, los problemas 4 y 5 tratan de básicamente circuitos de capacitores en serie y en paralelo. Y aquí les piden calcular carga y diferencia de potencial en cada capacitor, ¿verdad? Entre otras cosas más quizá. Pero bueno, estos problemas yo confío en que los resolverán bien en su momento. Así que me voy a pasar directamente a la pregunta 6 que dice, investiga algunas aplicaciones de los capacitores. Son varias. Por ejemplo, al sintonizar la radio, se varía la capacitancia del sistema para fijar cierta frecuencia o estación. Esto ocurre cuando tenemos una radio analógica. De hecho, la figura de arriba da cuenta de un capacitor variable. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este eje, es el rotor. Por lo tanto, las placas semicirculares giran entre las placas fijas, modificando su superficie y por lo tanto su capacitancia. Otra aplicación la encontramos en la cámara fotográfica. Por ejemplo, la energía usada en el flash de una cámara es almacenada en un capacitor, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es las actividades, ¿verdad? Para tal fin, dejen comparto pantalla. Aquí está. En el número 5 que dice desarrollo directamente, la actividad 1 se llama conexión de capacitores en serie. En el simulador propuesto, seleccione la pestaña varios capacitores. En la sección circuitos elige la opción 3 en serie. Establezca para cada capacitor un valor diferente de capacitancia y fije la diferencia de potencial de la batería en 1.5 volt. Calcula el capacitor equivalente de la conexión. Asimismo, calcula la carga del capacitor equivalente y compare con lo mostrado en el simulador. Compruebe con el empleo del voltímetro que la suma de las diferencias de potencial en cada capacitor será igual al proporcionado por la batería. Bueno, entonces para esta actividad, así como las siguientes, vamos a usar este simulador que se llama Laboratorio Virtual Conexiones Capacitores. Nada más recuerden que por el momento debemos tomar en cuenta solo 3 capacitores en serie. Hay que aplicar una diferencia de potencial de 1.5 volt. Hay que calcular capacitancia equivalente. Asimismo, la carga del capacitor equivalente, ¿verdad? Y hay que medir diferencia de potencial en cada capacitor y a ver qué resulta ser la suma, ¿verdad? Bien, para tal fin, vamos a pasarnos al simulador. Dejen comparto pantalla nuevamente, pero viendo al simulador. A ver un momento porque creo que no lo tengo todavía abierto. Aquí voy. Listo. Aquí está. Tenemos el simulador. Para mayor seguridad, vuelvo a cargar. Aquí está. Bueno, aquí en este simulador, arriba tenemos 3 pestañas. La primera dice introducción, la segunda dieléctrico y la última varios capacitores. Vamos a seleccionar la última que dice varios capacitores. Ahora bien, en el lado derecho tenemos otros controles.
dice arriba mostrar, luego dice mediciones y al final circuitos. Aquí donde dice circuitos, hay que escoger 3 en serie. Listo. Y automáticamente aparecen esos 3 capacitores conectados en serie. Ahora bien, vamos a modificar la capacitancia en cada capacitor mediante estos botones deslizables que se manipula oprimiendo la tecla derecha de su ratón. Perdón, la tecla izquierda. Oprimimos la tecla izquierda del ratón y el botón móvil se puede deslizar, ¿verdad? Por ejemplo, para el capacitor C1 vamos a fijar una diferencia de una capacitancia, perdón, de 2.50 por 10 a la menos 3 farad. Ahora para el capacitor central vamos a poner quizá un valor intermedio. Es decir, a ver, aquí yo fijé aproximadamente 2.0 por 10 a la menos 13 farad. Y para el último capacitor, vamos a decir que la capacitancia sea de 1.40 por 10 a la menos 13 farad. Ahora bien, no necesariamente tienen que trabajar con estos 3 valores. Lo importante es que, eso sí, las capacitancias sean diferentes, ¿verdad? Ahora, en la fuente de poder, que en este caso es la batería, vamos a fijar una diferencia de potencial de 1.5 volt. ¿Eso cómo se hace? Es muy fácil. Simplemente vamos a levantar aquí este botoncito, lo deslizamos también con el botón izquierdo del ratón y si se fijan, ya tenemos diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque en cada capacitor, en cada una de sus placas, se ve que ya hay carga eléctrica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, recuerden que hay que calcular primeramente la capacitancia equivalente. Para tal fin, recuerden que como en esta situación tenemos un circuito de capacitores en serie, dicha capacitancia viene dada en términos del recíproco, ¿verdad? Por lo tanto, permítanme mostrarles algo. Un momento, por favor. Listo. Lo que pasa es que fui por mi calculadora para mostrarles lo que precisamente quiero enseñarles, que es esto. En su calculadora científica, por decir esta, seguramente viene una tecla que dice así, x a la menos 1. Yo les sugiero que usen esta tecla para calcular el recíproco de cualquier cantidad. Por ejemplo, si quieren calcular el recíproco de 2, que equivale, por supuesto, a 1/2, pues simplemente en la calculadora, dejen aquí, se lo muestro también, un momento. Vamos a oprimir primero el número 2. Aquí arriba aparece el 2. Y luego oprimimos esta tecla que es x a la menos 1. ¿Esto cómo se traduce? Es el recíproco de 2 o 1/2, ¿verdad? Y ya sabemos que 1/2 equivale a ¿qué? Pues a 0.5, ¿verdad? Bueno, entonces, insisto, yo les recomiendo que usen esta tecla en particular para hacer los siguientes cálculos de capacitancia equivalente, en especial en este circuito que está conectado en serie. Bien, dejen de nuevo, comparto pantalla, pero viendo el simulador. Aquí lo tenemos. A ver, entonces, también observen lo siguiente antes de hacer los cálculos. Ve la unidad de medida de la capacitancia. Es decir, en C1, en C2 y en C3, la unidad de medida ya sabemos que es el farad. Pero si se fijan, además en todas estas cantidades, aparece por 10 a la menos 13, ¿verdad? Por 10 a la menos 13. ¿Esto qué significa? Que para hacer los cálculos ahorita, omitan por el momento la cantidad por 10 a la menos 13. Y al resultado definitivo, ya le agregamos este valor que es por 10 a la menos 13.
Es decir, vamos a hacer esto. Fíjense, recuerda que queremos calcular ahorita capacitancia equivalente. Por lo tanto, en su calculadora hagan esto. Yo les sugiero que me sigan para que les quede claro qué es lo que hay que hacer y cómo. En la calculadora vamos a poner el recíproco de 2.50. Es decir, en su calculadora opriman 2.50 y la tecla que les referí, ¿verdad? Después, a esta cantidad vamos a sumarle el recíproco de 2.00, ¿verdad? Y por último, hay que sumar también lo que es el recíproco de 1.40. Entonces, fíjense, hasta el momento hemos hecho esto. Sumamos el recíproco de 2.50 con el recíproco de 2.00 y con el recíproco de 1.40. A ver la suma, así tal cual que les da. Según yo, me dio 1.61 con más dígitos. 1.61 con más dígitos. Ahora bien, recuerden que este resultado preliminar es apenas la suma del recíproco de las capacitancias individuales. Ahora bien, ¿esto equivale a qué? Al recíproco de la capacitancia equivalente. Por lo tanto, para obtener la capacitancia equivalente, obtengan ahora el recíproco de este resultado que fue 1.61. Es decir, por ejemplo, en su calculadora pongan 1 entre este resultado que fue 1.61. ¿Y ahora qué les da? A mí me dio 0.62, ya redondeado. 0.62, pero escuchen bien, el resultado correcto será 0.62 por 10 a la menos 13 farad. 0.62 por 10 a la menos 13 farad. Ahora bien, si no me creen, aquí donde dice mediciones, dice en el lado derecho, mediciones, en la parte central, hagan clic donde dice capacidad total. Capacidad total equivale a capacitancia. Y bien que aparece. En efecto, aparece el resultado que he dicho. La capacitancia total en este sistema es de 0.62 por 10 a la menos 13 farad. Así de fácil. ¿Están de acuerdo? Así de fácil y de sencillo. Bien, ahora, ¿qué más hay que hacer de acuerdo con el manual? También hay que calcular lo que es la carga en el capacitor equivalente, ¿verdad? Así nos lo pidió el manual de prácticas. Para este fin, les comparto una hoja en Word donde plasmé las ecuaciones a usar. Miren, por ejemplo, la clave de esta práctica, en parte, está en la definición de capacitancia. Recuerden que la capacitancia es carga entre diferencia de potencial UV, la ecuación en color rojo. Ahora, si de esta primera ecuación, que es la definición de capacitancia, despejamos a la carga eléctrica, simplemente la carga eléctrica es capacitancia por diferencia de potencial, ¿verdad? Mientras que la diferencia de potencial, la ecuación en verde, es igual a carga entre capacitancia. Ahora, en este caso lo que se solicita es la carga total en el capacitor equivalente. Por lo tanto, ¿qué ecuación vamos a usar? Vamos a emplear, obviamente, la ecuación central, la ecuación en color azul. En este caso, la carga simplemente es igual a la capacitancia, pero ¿qué capacitancia? La capacitancia equivalente. Esta C que aparece aquí es la capacitancia equivalente y la vamos a multiplicar por la diferencia de potencial total, es decir, la suministrada por la fuente de poder. Entonces, con base en esto, vamos a regresarnos al simulador para tomar los valores. Entonces, vean, ya vimos que la capacitancia total o equivalente es 0.62 por 10 a la menos 13 farad. Y esta cantidad
habría que multiplicarla por la diferencia de potencial total suministrada al arreglo, que es 1.5 volt. Por lo tanto, hagamos el cálculo, pues. A ver, en la calculadora hay que poner 0.62 por 10 a la menos 3. Yo también lo estoy haciendo, obviamente, ¿eh? Y esta cantidad hay que multiplicarla por 1.5, que es la diferencia de potencial suministrada por nuestra fuente de poder, que es la batería. Y a ver qué les dio. A mí me dio 9.3 por 10 a la menos 14 coulomb. 9.3 por 10 a la menos 14 coulomb. Ahora, para verificar este resultado, igualmente en el lado derecho donde dice mediciones, viene una opción que dice carga almacenada. Hagan clic y vean que aparece. En efecto, es el mismo resultado, nada más que escrito de una manera un poquito diferente. Aquí nos da 0.93 por 10 a la menos 13 coulomb, ¿verdad? 0.93 por 10 a la menos 13 coulomb. Y yo les había dicho 9.3 por 10 a la menos 14 coulomb. Si se fijan, son cantidades equivalentes, nada más que aquí depende la posición, obviamente, del punto decimal. Pero en esencia, los resultados son los mismos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para finalizar esta actividad, que es apenas la primera, recuerden que también hay que medir la diferencia de potencial en cada capacitor y obtener el valor de la suma de las diferencias de potencial individuales, ¿verdad? Bien, para tal fin, donde dice mediciones también, abajo viene la opción de voltímetro. Hagan clic aquí y aparece el voltímetro. Recuerden que el cable rojo representa la polaridad positiva, mientras que el negro, la polaridad negativa o la tierra física. Por ejemplo, vamos a medir la diferencia de potencial en las terminales del primer capacitor, ¿verdad? A ver, en este caso, lo vamos a anotar. La diferencia de potencial es 0.372 volt. Bien, luego nos vamos a pasar a las terminales del segundo capacitor, que es el central. Y aquí su diferencia de potencial es 0.465 volt, ¿verdad? Y finalmente, vamos a medir la diferencia de potencial en las terminales del capacitor C3. Y esta es que 0. Vamos a anotarlo, 664 volts. Muy bien. Obtenga la suma de estas cantidades. ¿Y qué les da? Les da 1.5 volt la suma. ¿Y qué significa este 1.5 volt? Que precisamente por conservación de la energía, la suma de las diferencias de potencial individuales nos da la total. ¿De acuerdo? Y ya, así de simple. Muy bien. Esto fue la actividad número 1. Me voy a regresar al manual nada más para identificar si en esta actividad hay que hacer otra cosa más. A ver, revisemos. Calcula capacitor equivalente. Ya. También la carga del capacitor equivalente. Hecho. Y ya lo comparamos con lo mostrado en el simulador. Dice, compruebe con el empleo del voltímetro que la suma de las diferencias de potencial en cada capacitor será igual a la proporcionada por la batería. También ya lo hicimos. Bien. Ahora, también para esta actividad, así como las siguientes, yo les sugiero también que dibujen el circuito o tomen captura de pantalla. Pero independientemente de ello, recuerden que siempre tienen que pues explicar lo que hay en esa figura, ¿verdad? Y también deben colocar sus cálculos, o sea, las ecuaciones. Los cálculos que, por ejemplo, hemos realizado para determinar lo que es la capacitancia equivalente, así como la carga total. Sus cálculos también tienen que estar presentes, ¿de acuerdo?
Y entonces, en esencia, eso fue la actividad número 1. Ahora, vamos a pasar a la actividad número 2. Bien, esta segunda actividad se llama conexión de capacitores en paralelo. Miren, en esencia, es casi lo mismo. Es decir, con el simulador, vamos a armar un circuito de 3 capacitores, pero ahora conectados en paralelo. Y con base en ello, vamos a ver qué nos solicita aquí el manual. Hay que calcular también capacitor equivalente, mejor dicho, capacitancia equivalente, también la carga del capacitor equivalente, y hay que comparar lo mostrado en el simulador. También dice, calcule la carga en cada uno de los capacitores y compruebe que la suma es igual a la carga del capacitor equivalente. ¿De acuerdo? Entonces son 3 cosas. Es la capacitancia equivalente. También calcular la carga del capacitor equivalente, así como la carga en cada capacitor, ¿verdad? Muy bien. Para tal fin, vamos otra vez a lo que es el simulador. Aquí está. Miren, aquí en el simulador, yo les sugiero que donde dice mediciones, por el momento las desactiven. Y también donde dice voltímetro, desactivamos la opción. Ahora, donde dice circuitos, hay que escoger la opción que aparece más abajo, 3 en paralelo. Y automáticamente aparece dicho circuito de 3 capacitores conectados en paralelo. Recuerden que hay que modificar la capacitancia en cada capacitor para que trabajemos con valores diferentes, ¿verdad? De capacitancia. Entonces, a ver, no necesariamente tienen que ser los mismos valores que usamos en la actividad pasada. Lo importante, recuerden, que los valores de capacitancia sean diferentes en estos 3. Bueno, entonces si se fijan aquí, ya tenemos 3 valores diferentes de capacitancia. Ahora, vamos a energizar el circuito activando la fuente de poder que es la batería. Y si se fijan aquí, pues ya tenemos que nuestro circuito está energizado, porque en cada placa de los capacitores ya tenemos carga positiva o negativa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en esta situación, recuerden que hay que calcular que dijimos capacitancia equivalente. Entonces, para calcular capacitancia equivalente, como en esta situación están conectados en paralelo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente la capacitancia equivalente es la suma directa de las capacitancias individuales, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Recuerden que para hacer la operación, por el momento, omitan la cantidad por 10 a la menos 13 farad. Entonces, en su calculadora pongan lo siguiente. Vamos a poner 2.60 más 2.00 más el valor del último capacitor, ¿verdad? Que en este caso es 1.40. Bien, y con base en esto, ¿qué les da la calculadora? Como resultado, nos dio 6. Bueno, pero recuerden, es 6 por 10 a la menos 13 farad. Y esto equivale a la capacitancia equivalente. Ahora, donde dice mediciones, hacemos clic donde dice capacidad total. Y fíjense, en efecto, la capacitancia total es 6.0 por 10 a la menos 13 farad. Muy bien. Ahora, vamos a calcular lo que es la carga total en este arreglo. Para tal fin, recuerden que vamos a emplear la ecuación central, la ecuación azul. La carga es igual a la capacitancia, en este caso la capacitancia equivalente, por la diferencia de potencial total suministrada al arreglo, que es de 1.5 volt. Por lo tanto, si nos regresamos al simulador, ¿verdad? Vamos a hacer la operación. Entonces hay que multiplicar en pocas palabras la cantidad 6 por 10 a la menos 13 por 1.5, ¿verdad? ¿Y qué les da? A mí me dio 9.
9 por 10 a la menos 13 Coulomb. Donde dice mediciones, hay que hacer clic en carga almacenada y ¿qué aparece? Pues que en efecto, la carga almacenada es 9 por 10 a la menos 13 Coulomb. Es decir, esto es la carga equivalente, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué más hay que calcular? De acuerdo con lo solicitado en el manual, hay que determinar lo que es la carga en cada capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es muy fácil. ¿Por qué? Porque en este caso, para calcular la carga en cada capacitor, vamos a usar el mismo modelo matemático que acabamos de emplear, que es este. Es decir, la carga simplemente es la capacitancia por la diferencia de potencial. Ahora observen, en este caso la capacitancia C corresponderá a la capacitancia, pero de cada capacitor, mientras que la diferencia de potencial V corresponderá a su diferencia de potencial. Pero en este caso recuerden que como tenemos un circuito de capacitores conectados en paralelo, por lo tanto, la diferencia de potencial en cada capacitor es la misma, e igual a 1.5 volt, que es la suministrada por nuestra fuente de poder, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular lo que es la carga en cada capacitor, resumiendo, multiplicando la capacitancia individual por la diferencia de potencial suministrada por la fuente de poder. Bien. Me regreso al simulador. Aquí está. En esta situación, pues como habíamos dicho, vamos a calcular la carga en cada capacitor. Por ejemplo, ¿qué pasa para C1? Pues muy fácil. A ver, multiplican 1.5, que es la diferencia de potencial en C1, por su capacitancia, que es 2.60 por 10 a la menos 13 farad, ¿verdad? ¿Y qué les da? A mí me dio 3.9. Bueno, 3.9 por 10 a la menos 13 farad. Sí sería conveniente que por favor tomen nota de estos valores de carga individual para ahorita ilustrarles lo que nos solicita el manual en esta parte. Entonces, la carga en C1 es 3.9 por 10 a la menos 13 farad, ¿verdad? Bien. Ahora, calculemos la carga en C2, muy fácil. Simplemente es 1.5 volt por su capacitancia, que es 2 por 10 a la menos 13 farad. ¿Y qué nos da? Nos da 3 por 10 a la menos 13 Coulomb, ¿verdad? Entonces la carga en C2 es 3 por 10 a la menos 13 Coulomb. Bien, por último, la carga en C3. Hay que multiplicar 1.5 volt por su capacitancia, que es 1.40 por 10 a la menos 13 farad. ¿Y esto qué nos da? Esto resulta ser 2.1 por 10 a la menos 13 Coulomb, ¿verdad? Bueno, ahora, nada más resumo. La carga en C1 fue 3.9 por 10 a la menos 13 Coulomb. La carga en C2 es 3 por 10 a la menos 13 Coulomb. Y la carga en C3 fue 2.1 por 10 a la menos 13 Coulomb, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo con lo que nos solicita el manual? Hay que obtener la suma de estas tres cantidades de carga individual, es decir, 3.9 más 3 más 2.1. ¿Esto qué nos dio? Nos dio 9. 9 por 10 a la menos 13 Coulomb, que en efecto equivale a ¿qué? Observen aquí la barra de arriba, la columna en color rojo, equivale a la carga almacenada en este arreglo. Es decir, a la carga en el capacitor equivalente, que en este caso es de 9.00 por 10 a la menos 13 Coulomb. Así de fácil y de sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora pasemos a la tercera actividad. Esta práctica consta de 4 actividades. Apenas vamos
a la mitad. Para tal fin, dejen comparto pantalla de nuevo. Aquí está. Estamos viendo el manual. Bueno, ya saben, en la actividad 2 también hay que dibujar el circuito, tomar captura de pantalla, pero tienen que explicarlo bien a ese circuito, así como también presentar los cálculos, ¿verdad? Listo. Actividad 3. Conexión mixta de capacitores. Con los mismos 3 capacitores empleados, aunque no necesariamente, realiza una conexión mixta, seleccionando la opción 2 en serie más 1 en paralelo. Considere la diferencia de potencial de la fuente de 1.5 volt. Calcule el capacitor equivalente de la conexión. Asimismo, calcula la carga del capacitor equivalente y compare con lo mostrado en el simulador. A ver, entonces vamos a resumir lo que se solicita. Es una conexión mixta, 2 en serie y 1 en paralelo. Hay que calcular la capacitancia equivalente, ¿verdad? Y también calculamos la carga del capacitor equivalente. Y hay que compararlo con lo que nos indica el simulador. Bueno, sin más dilación entonces, pasemos al simulador. A ver, entonces aquí, recuerden que por el momento donde dice mediciones, desactivamos lo que habíamos colocado. Y aquí en circuitos, abajo, hay que seleccionar 2 en serie y 1 en paralelo. Es decir, este de acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en esta situación, como siempre, hay que modificar la capacitancia en cada capacitor para que sean diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a C1, vamos a ponerle este valor, 2.50 por 10 a la menos 13 farad. En C2, pues un valor intermedio, por decir 2 por 10 a la menos 13 farad. Y C3, pues, ¿qué será? Vamos a dejarle así, 1.60 por 10 a la menos 13 farad. Bueno, en esta situación, aquí hay que activar también la fuente de poder. Es decir, ya tenemos 1.5 volt en el circuito. Recuerden que, por ejemplo, C1 y C2 están conectados en serie, ¿verdad? C1 y C2 están conectados en serie. Mientras que, bueno, C3 está solito. Pero si se fijan, los capacitores C1 y C2 se pueden simplificar a uno solo. Y ese equivalente de estos dos va a estar conectado en paralelo con respecto a C3. Por lo tanto, primero hay que calcular la capacitancia equivalente de C1 y C2 que están conectados en serie. Y para tal fin recuerde que está dado eso en términos de ¿qué? Del recíproco. Por lo tanto, en la calculadora ponga lo siguiente. Vamos a colocar la capacitancia de C1, pero su recíproco. Es decir, vamos a colocar 2.50, el recíproco, ¿verdad? Bien. Luego a esa cantidad le vamos a sumar el recíproco de C2, es decir, el recíproco de 2. Ahora, ¿qué es lo que nos da la calculadora? Según yo me dio 0.9. Es decir, el recíproco de 2.50 más el recíproco de 2.00 es 0.9. Ahora, a esta cantidad que es 0.9, sáquenle el recíproco, es decir, 1 entre 0.9 que nos da. Me dio 1.11, ¿de acuerdo? Es 1.11, pero por 10 a la menos 3. 1.11 por 10 a la menos 13 farad. Es decir, esta cantidad de 1.11 por 10 a la menos 13 farad equivale a la capacitancia equivalente nada más de los capacitores C1 y C2 que están conectados en serie. Ahora bien, para calcular la capacitancia total en este arreglo,
Pues hay que considerar que la capacitancia equivalente de C1 y C2 está conectado en paralelo con C3, ¿verdad? Ahora, cuando los capacitores están conectados en paralelo, simplemente la capacitancia equivalente es la suma directa de las capacitancias individuales. Entonces, el capacitor equivalente de C1 y C2 es 1.11 por 10 a la menos 13 farad. A esta cantidad, súmenle 1.60, ¿verdad? Por 10 a la menos 13. ¿Y qué nos dio? Según yo, nos da en total 2.71 por 10 a la menos 13 farad. Por lo tanto, esta cantidad equivale a la capacitancia equivalente en este arreglo. Donde dice mediciones hay que verificarlo. Hay que hacer clic en capacidad total. ¿Y qué nos dio? Pues en efecto lo que les acabo de decir es 2.71 por 10 a la menos 13 farad. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ahora bien, vamos a calcular lo que es la carga, ¿verdad? La carga total en el arreglo. Bueno, para calcular la carga total en el arreglo, pues también es muy sencillo. ¿Por qué? Porque les recuerdo que la ecuación que vamos a usar en especial ahorita es la central, la que está en letras azules. Es decir, la carga es la capacitancia por la diferencia de potencial. Nada más aquí hay que identificar qué capacitancia es la que vamos a considerar, ¿verdad? Ahora, en esta situación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, con base en la ecuación central, la azul, ¿verdad? A ver, comparto el simulador de nuevo. Vean, aquí para calcular la carga total en este arreglo, pues tenemos dos formas de hacerlo. Y la más sencilla, pues es con base en la capacitancia equivalente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si ya sabemos que si la capacitancia equivalente es 2.71 por 10 a la menos 13 farad, pues simplemente basta, ¿verdad? Multiplicarlo por la diferencia de potencial de 1.5 volt. A ver, entonces, ese resultado que obtuvieron, multiplíquenlo por 1.5 volt. ¿Y qué les da? A mí me dio 4.06 por 10 a la menos 13 coulomb. Que, bueno, redondeado, podría ser 4.1 por 10 a la menos 13 coulomb. A ver, vamos a preguntarle al simulador. Donde dice mediciones, aquí hacemos clic en carga almacenada. Y bien, miren, aquí aparece 4.07 por 10 a la menos 13 coulomb. ¿De acuerdo? Ahora, también este mismo cálculo lo pueden realizar con base en la suma de las cargas que hay en cada línea. Por ejemplo, recuerden que para el capacitor equivalente C1 con C2, su capacitancia fue de ¿cuánto? Fue de 1.11 por 10 a la menos 13 farad. Por lo tanto, miren, pueden multiplicar en su calculadora 1.11, ¿verdad? Por 1.5. ¿Y esto qué nos da? Nos da 1.665, pero por 10 a la menos 13 coulomb. Déjenlo anoto. 1.665 por 10 a la menos 13 coulomb. Es decir, esto es la carga en el capacitor equivalente de C1 y de C2. Ahora bien, podemos calcular la carga en C3. Y simplemente la carga en C3 es que es igual a su diferencia de potencial en las terminales, que es 1.5 volt, ¿verdad? Multiplicado por su capacitancia, que es 1.60 por 10 a la menos 13 farad. ¿Y esto qué nos da? Simplemente nos da 2.4 por 10 a la menos 13 coulomb. Ahora bien, sumen estas cantidades, es decir, teníamos primeramente 1.665 más 2.4. ¿Y qué nos da? En efecto, nos da 4.07 por 10 a la menos 13 coulomb. Y así ya verificamos de manera práctica
que en efecto la carga almacenada en todo este arreglo es de 4.7 por 10 a la menos 13 Coulomb, ¿de acuerdo? Y así de sencillo. Dejen verifico qué otra cosa pide el manual para esa actividad. A ver, decía, calcula el capacitor equivalente de la conexión. Hecho. También calcula la carga del capacitor equivalente y compare con lo mostrado en el simulador. Pues ya lo hicimos. Entonces, esta actividad ya la damos por cerrada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a pasar a la actividad número 4, que dice capacitores polarizados y sus valores nominales. Observe el siguiente video. Comente con su profesor lo que sucede y las causas. Ahora, abajo, ¿qué se solicita? En el siguiente espacio anote si el capacitor sufrió algún daño. Y si así fue, registra para qué valor de diferencia de potencial ocurrió. Compara este valor con la diferencia de potencial nominal y anota tus observaciones. Bueno, entonces en esencia hay que identificar qué ocurre en este video. Pero de una vez les adelanto que desafortunadamente en el video no se observa la fuente de poder. ¿De acuerdo? Ahora miren, antes de pasar al video, me gustaría explicarles algo. Así que permítanme tantito. Dejen aquí en la presentación. Les voy a mostrar lo que les quiero obviamente explicar antes de pasar a ver el video. A ver, se supone que ya compartí pantalla y aquí dice capacitores de poliéster. Por seguridad lo voy a volver a cargar. Aquí está. Miren, lo que pasa que esto tiene relación en parte con lo que vamos a ver ahorita en el video. ¿Por qué? Porque en esencia tenemos dos tipos de capacitores. Capacitores de poliéster, que es un material sólido o cerámico, y capacitores electrolíticos, que es en especial que se va a mostrar en el video. Por ejemplo, un capacitor de poliéster tiene esta forma como cuadradita, ¿verdad? Tipo, no sé, chicle, marca Canex y de canela, ¿no? Así como se muestra con este color, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay en esta configuración? Bueno, aquí adentro se depositan de forma alternada capas de material dieléctrico, que es cerámica, y electrodos unidos en un solo bloque homogéneo, ¿verdad? Ahora, por supuesto que esos capacitores tienen sus dos terminales también, para conectarlo en el circuito que deseen construir. Y aparece esta nomenclatura, es decir, como pueden observar aquí, en esta figura en la parte superior izquierda, hay algunos dígitos. ¿Qué significan esos dígitos? Bueno, estos dígitos quieren decir lo siguiente. Observen la figura superior derecha ahora. Tenemos de izquierda a derecha la cifra 1, que es un 6, la cifra 2, que es un 8, y el número de ceros, es decir, un solo cero. ¿Esto qué significa? Que la capacitancia de este capacitor es o 680 picofarad. La unidad de medida en este contexto siempre será el picofarad. Entonces es 680 picofarad. Ahora, la letra que viene al lado de la capacitancia, en este caso es la K, y da cuenta de la tolerancia. Con base en la tabla que se muestra abajo, el valor de K es una tolerancia de más menos 10%. ¿Esto qué implica? Que con base en el valor nominal de la diferencia de potencial, que son 2 kilovolt, pues este capacitor puede operar 10% arriba o debajo de los 2000 volt de diferencia de potencial. Aquí la diferencia de potencial son 2 kilovolt y es el valor nominal bajo el cual se supone que puede operar nuestro capacitor, 10% más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta nomenclatura y lo que significa, ¿verdad? Bien, estos son los valores nominales. Ahora, en este caso,
¿Qué pasa con los capacitores electrolíticos? Los capacitores electrolíticos están hechos de una pasta aceitosa especial o resinosa, no conductora. Si se polarizan al revés, esa pasta se descompone por electrólisis y se producen gases que pueden hacer explotar al recipiente de aluminio que contiene pues todo, ¿verdad? Ahora, en un capacitor electrolítico, como por ejemplo aquí se muestra en la parte central, tenemos los valores directos. Por ejemplo, aquí se puede leer claramente que la capacitancia de este capacitor es 220 microfarad. Estamos viendo el central. Mientras que su diferencia de potencial nominal son 25 volts. Por ejemplo, el de la izquierda, su diferencia de potencial nominal son 35 volts y su capacitancia parece ser que son 1000 microfarad, ¿verdad? Ahora vean, en estos capacitores tenemos dos terminales también, pero vean que una terminal es más larga que otra. Por ejemplo, viendo el capacitor de la izquierda, ven que la terminal superior es más larga a comparación del inferior. La terminal más larga siempre es la polaridad positiva, mientras que la terminal más corta es la polaridad negativa. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando usen capacitores de este tipo. Más que nada, cómo los conectan en el circuito. ¿Por qué? Porque si los conectan al revés, pueden dañarlos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, esto fue un capacitor electrolítico. Ahora sí, vamos a pasar al video. Para tal fin, dejen comparto pantalla. Aquí está. Bueno, vamos a reproducir el video y lo voy a ir pausando para explicarlo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Lo pausé. Lo que pasa que quiero que observen que aquí tenemos una caja de acrílico, por eso se ve transparente. Ahora, aquí tenemos estos cables, rojo y negro, porque están conectados a la fuente de poder. Adentro de esta caja de acrílico tenemos al capacitor electrolítico que aparece aquí atrás. Ahorita se observará mejor. Miren, aquí se aprecia mejor. Tenemos al capacitor y está conectado desde afuera de la caja de pruebas con la fuente de poder. Aquí la fuente de poder desafortunadamente no se ilustra. Pero observen que está conectado aquí al revés. ¿Por qué? Porque como dijimos, la terminal más corta debe ser la polaridad negativa. Pero aquí mañosamente se conectó a la polaridad positiva, al cable rojo. Mientras que la terminal más larga es la polaridad positiva. Pero se conectó aquí con el cable negro, que es la terminal negativa. ¿Cuál es el propósito de conectar aquí, en especial al revés el capacitor? De que se destruya, para que vean qué ocurre, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué ocurrió? Pues simplemente explotó, ¿verdad? Ya se destruyó. Ahora, como les decía, pues aquí hay que identificar. Sí, lo que les decía es que desafortunadamente en este video no se muestra la fuente de poder. Entonces, no podemos decir a qué valor de diferencia de potencial se destruyó a la vez este capacitor, ¿verdad? Pero bueno, para hacer algunas observaciones, comentarios adicionales, dejen otra vez les comparto el mismo video, ¿de acuerdo? Así que permítanme. A ver,
Vamos a reproducirlo de nuevo. Aquí va. Ahí tenemos a nuestro capacitor adentro de la caja de acrílico, conectado a la fuente de poder desde afuera. Ahí tenemos esta mejor vista. Ahora, recuerden que yo les comenté que en este caso particular nada más se conectó al revés este capacitor electrolítico a como debe ser. ¿Por qué? Nada más aquí se hizo así para garantizar que se destruya, ¿de acuerdo? Es decir, si conectan mal a un capacitor electrolítico, como aquí se ilustra, puede pasar esto, que explote. 38. Esto es lo que ocurre. Ahí está otra vez. Y explotó. Y desprende gases, porque recuerden que como es un material electrolítico, por electrólisis, pues desprende gases, ¿verdad? Es un tipo de pasta resinosa, lo que contiene este tipo de capacitores electrolíticos. Y bueno, entonces miren, para esta actividad, creo que lo más relevante es identificar que es importante conectar bien un capacitor electrolítico en especial, porque de no hacerlo bien, puede explotar, puede dañarse. Ahora, también aquí hay que respetar mucho lo que es el valor nominal de diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque miren, vamos a suponer que en el video sí se haya conectado bien lo que es el capacitor. Es decir, hagan de cuenta que la terminal más corta se conecta con el cable negro, ¿verdad? Mientras que la terminal más larga al cable rojo que corresponde a la polaridad positiva. Entonces, ven, a pesar de que hayan conectado bien ese capacitor, podría dañarse si sobrepasan la diferencia de potencial nominal. Por ejemplo, en este tipo de capacitores, como ya hemos visto, la diferencia de potencial nominal es aproximadamente 25 volt. Entonces, suponiendo que hayan conectado bien su capacitor electrolítico, pero si sobrepasan por alguna razón la diferencia de potencial, también puede explotar, también se puede dañar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como conclusión para esta actividad, pues sería que hay que respetar siempre los valores nominales, tanto de capacitancia como de diferencia de potencial, y en especial cuando son capacitores electrolíticos, hay que conectarlos bien en el circuito, ¿verdad? Bien, pues miren, en esencia, esto fue toda la práctica del día de hoy. Yo confío que haya sido clara la explicación a lo largo de las actividades, ¿verdad? Aún así, recuerden que siempre nos mantenemos en contacto por si surgiere alguna pregunta o observación. Bueno, por mi parte ha sido todo por hoy y nos veremos próximamente. Hasta luego. Gracias.